Nando Guerra García, por favor, ¿cómo entender un poco, no? Porque me parece que hay algo de contradicción. Por un lado, bueno, no cerramos la página, es lo que toca, tenemos que ahora plantearle a la ciudadanía, ¿no? Cuál va a ser nuestro trabajo desde la oposición, desde el Congreso de la República. Y por otro lado, digamos, no, claro, reconozco los resultados porque así manda la ley, pero una promulgación ilegítima. Entonces, ¿hay contradicción desde ese punto de vista? Digamos, ¿cómo se salva? Si es que te parece que hay contradicción o no, Nando Guerra, por favor. Bueno, gracias, Cristian, por permitir aclarar. Una cosa es la ilegalidad. Nosotros no estamos diciendo que esta determinación final de la ley del Jurado Nacional de la busca la ley. A ilegítimo nos estamos refiriendo al concepto de legitimidad, que es un concepto que va más allá del cumplimiento o de lo que dice la norma escrita. Diríamos que la legitimidad tiene algo que ver mucho más es más sinónimo de justicia, de que es una decisión razonable y justa. A nosotros no nos parece que la decisión del jurado sea ni razonable ni justa, y por tanto le quita legitimidad, que es algo que un gobierno siempre necesita, que es lograr que una gran parte de la población, ojalá una mayoría de la población, tenga un consenso sobre una decisión tan importante como es ser elegido presidente de la República. Nosotros creemos que una gran parte de la población no está a favor de esto. Segundo, que no se han cumplido una serie de temas y por tanto no nos oponemos a que se declare presidente, pero no nos parece legítimo. No le va a dar legitimidad, es un concepto mucho más moral. Okay. ¿Cómo se materializa o cómo de alguna manera se toma en cuenta esa ilegitimidad a la hora de hacer oposición desde el Congreso de la República? Pienso en el día de la juramentación, pienso en el tema del voto de confianza. Entonces, ¿cómo se sigue trabajando con un gobierno desde las instancias del poder, de los distintos poderes legislativos, que se relaciona obviamente con el Ejecutivo, ante esta ilegitimidad no manifestada por Fuerza Popular? Nando Guerra, por favor. Sí, y a ver, yo pienso que se tiene que trabajar desde dos lados. Es decir, vamos a pensar primero en el gobierno de Castillo. Tiene que trabajar su legitimidad, tiene que buscar entender que una gran parte muy importante de la población, vamos a decir la mitad o un poco más de la mitad o un poco menos de la mitad, no lo ha elegido. Es más, en primera vuelta ni Fuerza Popular ni Perú Libre obtuvimos grandes porcentajes. Es decir, la mayoría de la población va a buscar que esa legitimidad y ese consenso se comience a dar. De nuestro lado, le hemos llamado a esto defensa democrática. Y creo que las dos palabras son muy importantes. Defensa, porque vamos a defender no solo nuestra posición, nosotros creemos que no han sido unas elecciones limpias, y al defender esto, seguiremos pidiendo la investigación y que se abra la verdad de esto. Pero defensa también porque hay que defender nuestra Constitución, hay que defender nuestras instituciones. Nosotros hemos acatado esta norma, hemos respetado este veredicto del Jurado Nacional de Elecciones, aún sin estar de acuerdo, pero estamos manteniendo esa institucionalidad. Y esa institucionalidad se tiene que mantener. El Congreso es el primer asamblea constituyente convocada diciendo que van a ser las fuerzas de los pueblos, etcétera. Esa figura no existe en nuestra Constitución, es inconstitucional si es que así se desea plantear. Por eso hemos hablado de defensa y democrática, porque hay que hacerlo, Cristian, en las vías democráticas. Hay que ser radical, duro, directo, pero sin salirnos del cauce, sin patear el tablero, sin violencia, sin atentar contra la propiedad, sin bloquear carreteras, sin atentar contra la vida. Temas que hemos nosotros criticado en el otro lado y que mantendremos nosotros pues como principios, ¿no? Correcto.
digamos, ya en términos más prácticos, ¿no? 28, juramentación, el Congreso, ¿cómo se plantea también el tema de la mesa directiva en el Congreso? ¿Ustedes aspiran a presidirla o podrían dejarle la presidencia a alguna otra agrupación política y ustedes ir primera, segunda, tercera vicepresidencia? ¿Cómo se plantea esa posición ahora ya con el panorama, por lo menos del Ejecutivo, más claro? Claro. Con esto más claro, está más claro también la posible discrepancia y lucha política que se venga. Lucha política en el buen sentido, ¿no? Entonces, lo que no hay que perder es ese objetivo político. Este no es un tema de repartirse cargos, de querer la presidencia, de decir que una vicepresidencia, como parece que algunos grupos... Exitosa. Bien, vamos a recobrar la comunicación con Nando Guerra García en cualquier momento. Ya está con nosotros. Nando, nos decías que no como otras agrupaciones políticas que lo que quieren parece es un reparto de puestos. ¿Cuál es un poco la posición de Fuerza Popular? Ok. Bien, 11 de la mañana con 39 minutos. A ver, tiene una argumentación, ¿no? A mí me parece, pero claro, el tema es hasta cuándo uno por no reconocer legitimidad. A mí, por ejemplo, yo siempre lo dije, yo no estuve de acuerdo con la vacancia a Vizcarra, pero me parece que la vacancia fue legal y, claro, legítima, ilegítima, pero fue legal. Entonces, claro, ante una visión de ilegitimidad, la gente salió a la calle y en base al uso de la fuerza se tumbó finalmente a un gobierno que no pudo entrar. ¿Qué tanto esa ilegitimidad puede obstruir finalmente el funcionamiento de la democracia? Nando Guerra ya nos explicó que eso esperan no sea así. ¿Qué viene ahora desde el Congreso de la República? Nando, se cortó, continúa, por favor. Sí. ¿Cuál es un poco la aspiración de Fuerza Popular respecto de la mesa directiva? Gracias, Cristian. Te decía que lo primero es tener objetivos políticos claros, no ambiciones personales o de grupo. Y para nosotros lo más importante es consolidar una mesa directiva que busque defender el Congreso, defender la Constitución. En ese camino vamos a ser muy amplios. En ese camino queremos confluir. Y para confluir hay que tener la capacidad de escuchar y también, cuando se debe, la posibilidad de ceder. Correcto. Pero ya han conversado con algunas agrupaciones. ¿Cuáles, digamos, los otros partidos con los que claramente uno podría pensar Avanza País, Renovación, con los que claramente hay una cercanía y que se podría conformar un bloque justamente de cara a la oposición? Me parece, digamos, obvio que Perú Libre ya prácticamente es un bloque, por más que Nuevo Perú no lo quiera decir, con Juntos por el Perú, que llevó a Nuevo Perú a Verónica Mendoza como candidata. Entonces, ¿cuál sería el otro bloque si es que lo va a haber, Nano? Pero yo creo que hay que ser lo más amplio, hay que conversar con todas las organizaciones con las que se pueda, porque nuestro país lo que pide es que seamos abiertos y plurales. Definitivamente hay una cercanía con quienes hemos hecho la lucha por el esclarecimiento de este proceso tan turbio, ¿no? Con Renovación, con Avanza País, con Alianza por el Progreso, con quienes hemos estado muy cercanos en estos días. Yo espero que podamos confluir bien con ellos y espero también que se puedan sumar fuerzas democráticas que estén claramente por la institucionalidad. Creo que este es el momento en que los electores van a mirar quién pues se quiere acercar al gobierno y dice, bueno, no me importa que diga que no hay constitución o que vamos a hacer asamblea constituyente, frente a aquellos que digamos no, este es el objetivo. El objetivo no es tener cargos más, cargos menos. Estamos buscando conversar con Acción Popular en este sentido. También conversaremos con el Partido Morado, también buscaremos conversar con Juntos por el Perú, con Somos Perú. Creo que estos son momentos para esto, ¿no? Correcto. Ahora, otra manera de, claro, criollamente ganarle el vivo o disuadir, si se quiere, ¿no? Algunas voces que hablan de asamblea constituyente y nueva constitución, es justamente ir por esas reformas que claramente son necesarias. Yo creo que tú coincides con eso, Nando Guerra, creo que lo hemos conversado. Hay cosas que cambiar en el sistema actual, pero obviamente no hay que destruir todo lo avanzado. Entonces,
digamos, una manera de disuadir esa asamblea es inmediatamente presentar un paquete de reformas importantes que entiendo estaban en el plan de gobierno de Fuerza Popular. Eso, digamos, ya está conversado en Fuerza Popular. ¿Hay algo concreto que presentar para finalmente ir por esas reformas y no querer pues cambiar todo de un porrazo con una nueva constitución que me parece algo más romántico que real? Así es, hay que tomar en cuenta que hace 2 años no se hablaba en nuestro país de asamblea constituyente, ¿no? Se hablaba de reformar la Constitución y hay que reformarla. Esta Constitución está reformada casi en un 35%, no es la misma. Y lo que nos han demostrado estos años es que las constituciones se pueden cambiar para mejorar y nosotros no decimos que esto está escrito sobre piedra. Hay temas, hay que preguntarnos, por ejemplo, ¿qué podemos hacer con la bicameralidad? ¿Cómo regular la vacancia? ¿Cómo regular la disolución del Congreso? Que son temas en los que hemos puesto casi en vilo nuestra incipiente democracia. También hay otros temas en los que se puede conversar y debatir, y en los que uno puede perder. Alguien puede plantear un tema alrededor del tema económico, reformar si alguien quiere el sistema económico o el plan económico, que lo plantee, pero dentro de los términos que contempla nuestra Constitución, es decir, es un debate y es una votación, una legislatura, otra legislatura para poder alcanzar las reformas que sean necesarias. Lo que no podemos hacer es el truco de decir, bueno, convoco la asamblea de todos los pueblos porque se me ocurre y porque así lo hizo Chávez y porque así lo hizo Evo, ¿no? Eso sería peligrosísimo. Cambiar, correcto. Lo que si se pierde en discusión legítima, se pierde. Exitosa. Correcto, pero a lo que voy es que, claro, a ver, si cuando yo analizo a Perú Libre y se le pregunta por qué cambios, ellos no saben contestar. Es decir, repito, es un tema que me parece más politiquero, ideológico, que una necesidad de cambio, de reforma para hacer algo específico que finalmente lo hayan planteado como una propuesta de gobierno. Entonces, ante eso, el tema de la Asamblea Constituyente se va a presentar como un tema más reivindicativo, politiquero, etcétera. Entonces, ustedes tienen un paquete de reformas que quisieran plantear en el Congreso, independientemente de lo que quiera o se le plantee o le presentara a la izquierda como Asamblea Constituyente, etcétera. Esa era un poco mi pregunta inicial. Así es. Ahora, respecto, solamente para retomar esta idea, ojo, cuando estamos hablando de convocar una reforma constitucional, que tú señalas que puede ser una asamblea constitucional, que es un tema, digamos, más electorero, es un tema que nos va a definir por dónde quiere ir el gobierno. Si el gobierno quiere ir por buscar consenso, como ha dicho ayer el señor Castillo, por encontrarnos, como lo ha dicho, entonces debería empezar por los temas que nos unen, no por los temas que nos separan. Y nos unen algunas reformas que podemos emprender. Por ejemplo, el sistema de salud hay que reformarlo, hay que mirarlo nuevamente, hay que ver cuánto se unifica, hay que ver cuánto se conserva en las regiones y cuánto debe estar más centralizado, porque no ha funcionado un sistema de salud descentralizado con presupuestos que no se han cumplido. Hay un primer tema clarísimo. Luego tenemos el tema de cómo reactivar nuestra economía, cómo darle al gobierno la tranquilidad de que pueda acelerar la economía sin aumentar muchísimo el déficit fiscal, siendo responsables. Ahí hay otro tema que quizás no sea legislación y que quizás en algún momento implique delegación de facultades. También hay que ver qué gabinete se presenta, quién es el primer ministro, qué plantea, quién es el ministro de Economía. El señor Castillo nos ha llenado de incógnitas. Cristian, los periodistas no han podido ni siquiera entrevistarlo ni 5 minutos. Esperemos que comencemos a tener señales de por dónde va el gobierno para poder plantear cosas. Y si hay acuerdos, bien. Y si hay intentos de desestabilizar, pues también seremos totalmente firmes. Correcto. El otro día, el domingo, conversando con Guido Bellido, congresista de Perú Libre, habló de que iban a pedir una reunión con Fuerza Popular, Rosángela Barbarán. Él mencionó el nombre de Rosángela Barbarán, creo que es vocera alterna. ¿Han conversado contigo, Nano Guerra? ¿Hay esa opción de reunión con bancada de Perú Libre y bancada de Fuerza Popular? Rosángela es vocera alterna y hasta antes era además la representante ante la Junta de Instalación, ¿no?
Nosotros no tenemos problemas en conversar. Siempre hay que conversar. En política uno no puede dejar de conversar porque sería pues llevar las discusiones a los extremos. No hemos tenido un planteamiento directo y concreto, pero estamos en la posibilidad de hacerlo. Siempre y cuando, repito, se respete nuestra democracia. Correcto. Quiero retomar esa última frase. ¿Cuál sería, digamos, desde tu punto de vista, un primer ataque a la democracia? ¿La figura de esta Asamblea Constituyente? Si se cumple lo dicho por Castillo, que lo primero que va a hacer este 28 de julio es presentar un proyecto para ello, ¿te parece que ese sería un primer zarpazo a la democracia exitosa, que habría desde el inicio que poner un alto? Sí, yo creo que sería un primer escenario de confrontación, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ver si el presidente del Perú quiere avanzar, quiere proponer consensos o tiene un plan de ir haciendo divisiones. Ya lo tuvimos del señor Vizcarra, constantemente pensando cómo hacer para la confrontación, constantemente dividiendo. Ya tenemos bastante de ello. El 28 de julio, el discurso de 28 de julio es un discurso neurálgico, central, clave, para poder escuchar si tenemos a un estadista o si tenemos frente a alguien que tiene un plan de ir dividiendo aún más a nuestro país. Estaremos atentos a lo que se diga y según eso tendremos nuestros planteamientos que siempre serán firmes, decididos, pero también conversables. El gabinete, Nano Guerra, es decir, es fundamental el mensaje y el gabinete. Entonces, el gabinete está también sujeto a el voto de confianza de parte del Congreso de la República. ¿Qué tendría que suceder para que ese voto de confianza de parte de la bancada de Fuerza Popular esté en entredicho? Suele darse esta luna de miel, ¿no?, de los primeros 100 días. Es histórico. Yo creo que en pandemia finalmente nada histórico está escrito sobre piedra, pero ¿qué tendría que pasar para que se ponga en entredicho desde su parte? ¿Quiénes tendrían que estar? No sé si es que aparecería, pongo un ejemplo no exagerado, un Vladimir Cerrón en un gabinete, aunque no lo puede hacer actualmente por sentencia, pero alguien de esas características, ¿el voto de confianza podría estar en entredicho? A ver, yo creo que hay dos cosas. Primero, separemos a las personas, ¿no es cierto? Porque hay personas que podemos no conocer y pueden también darnos sorpresas buenas. Lo que hay que hacer primero es escuchar al presidente del Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros no va solamente con su gabinete y dice, acá estoy, míreme la cara, no. Tiene que llevar pues un planteamiento y eso es lo que será escuchado, debatido, se responde y sobre eso habrá la posibilidad de que se le dé el voto de confianza o no. Yo quiero solamente aprovechar para recordar un tema, porque siempre se ha hablado de la posición intransigente de Fuerza Popular, cuando Fuerza Popular le dio el voto de confianza a todos los presidentes del Consejo de Ministros, del señor Vizcarra y del señor Pedro Pablo Kuczynski, incluido el del señor Cateriano, que pues tenía una férrea oposición al fujimorismo. Y que creo Correcto. Que demostramos ahí bastante. Correcto. Ok, vamos a ver entonces finalmente, ¿no? Se dice que para el día de hoy, pero me parece que es imperativo conocer los nombres. Solamente una última, Nano Guerra. Se habla de una recolección de firmas, así como Bermejo pretende recoger firmas a favor de la constituyente, una recolección de firmas para justamente ir en contra de esa posibilidad que ha planteado un joven abogado, Lucas Gersi. No va a haber un compromiso de Fuerza Popular de manera orgánica con eso. Y si es que no, ¿tú la apoyarías personalmente? ¿Cómo analizas ese tema, Nano? O si es que justamente si van a estar en contra de que Bermejo vaya por fuera, ustedes no van a apoyar ni estar en contra, sino van a insistir que todo lo que pueda hacer algo respecto de una reforma a la Constitución tenga que ser en el Congreso. Mira, he revisado la propuesta de Lucas Gersi, me parece interesante. No tenemos una posición al respecto, pero te voy a decir lo siguiente.
defensa democrática significa hacer todo lo que sea posible, legal, correcto, para poder defender nuestra democracia. Si en ese camino esta es una propuesta que es viable, bien, tenemos que analizarla, porque en realidad lo que nosotros decimos de principio es que la Constitución no se puede reformar sino bajo lo que ella misma contempla. Es una Constitución que tiene un candado, que dice, ojo, sí, si me quieren reformar, esta es la forma. Y no hacerlo de esa manera sería a todas luces inconstitucional. Yo espero que el Tribunal Constitucional lo tenga claro, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, esa última me la dejas dando bote. Me imagino que el tema del Tribunal Constitucional también va a ser algo a lo que se aboquen inmediatamente, teniendo en cuenta que a 2 congresos de alguna manera no han podido hacerlo, en algunos casos no se lo han permitido, ¿no? Y en otros casos, bueno, también ha puesto de su parte el Congreso para finalmente ponerle un manto de duda a la elección del nuevo magistrado. Así es, hay temas que nos han saltado, ¿no?, del mecanismo constitucional. Creo que hay que ver la forma de que elegir no solamente un nuevo magistrado, sino que no vuelva a suceder esto. No podemos tener magistrados que se queden más allá de lo que es un mandato, que es un mandato constitucional. Eso. Soy un magistrado, ¿no?, de Tribunal Constitucional y me quedo más allá de lo que dice mi mandato. Tenemos también, y de paso lo digo, que mirar con otros ojos nuestro sistema electoral. Habrá que hacer reformas en el Jurado Nacional de Elecciones. No es posible que veamos que el titular que pertenece a las universidades y nadie sabe cómo fue elegido, ¿no? Tenemos que revisar el funcionamiento de la OMPE. Tenemos que preguntarle a la OMPE si tiene mecanismos claros para detectar firmas falsas, nombres puestos, que yo supongo no los tiene porque hubiesen saltado de su propio sistema que no tiene estos cortafuegos necesarios. Tenemos que decirle a la RENIEC que su padrón es público. Entonces ahí también habrá que hacer reformas para que no vuelva a suceder esto que le da deslegitimidad a un gobierno. Correcto. Nando Guerra, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian.